Buen día. Esta porción que acaba de leer Liliana, el Salmo 119, versículos 161 al 168, es la prédica número 21 que tenemos sobre el Salmo 119. Quien diga que la palabra de Dios no es rica, es un tonto. La palabra de Dios nos ha hablado en un solo capítulo de la Biblia. Hasta ahora tenemos 21 prédicas y podríamos tener más. Este pasaje, por ejemplo, tiene temas que habría que tocar alguna vez. Dice: príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. Esta palabra despojos en el hebreo es botín. Botín, cuando los ejércitos ganaban una batalla y los otros huían, dejaban sus cosas, entonces el ejército victorioso tomaba botín. Y la palabra dice: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos, mucha riqueza, mucho botín. La mentira aborrezco. Ahí hay una prédica. La mentira aborrezco y abomino. Hay algunos que dicen, bueno, una mentirita blanca de vez en cuando. Tu ley amo. Ahí hay otra prédica. ¿Amas la ley de Dios? ¿La amas? Porque si la amas, buscas, te congregas, asistes, escuchas, porque amas la ley, ¿no? 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Y los justos juicios ya hemos visto antes que también se puede traducir como la palabra de Dios. Te alabo por la palabra de Dios. 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y no hay para ellos tropiezo. Interesante cuánta gente espera a que venga la tormenta para volver a buscar al Señor. Si amaran su ley, tendrían paz y no tendrían tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová. Tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus testimonios, tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Tú sabes todos mis caminos. Aquí yo estaba estudiando esto y lo que ustedes ven ahí es un bosquejo que yo hago cuando estudio, ¿no? Entonces cuando yo estudio voy marcando cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra. Tu ley amo. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Tus mandamientos he puesto por obra. Y ahí yo ya tenía una prédica completa. Miren, punto 1, mi corazón tuvo temor de tus palabras. Punto 2, me regocijo en tu palabra. Punto 3, tu ley amo. Punto 4, 7 veces al día te alabo por tu palabra. Punto 5, tus mandamientos he puesto por obra. Y si le doy un bosquejo homilético para ser más claro, sería: temo a su palabra, gozo en su palabra, amo su palabra, lo alabo por su palabra y obedezco su palabra. Y ahí tienen una prédica. ¿Se dan cuenta que es fácil predicar? Entonces, estudian la palabra, sacan el bosquejo y ya tienen ahí para predicar, ¿no es cierto? Pero no voy a concentrarme en todo porque mucho de esto ya lo hemos tocado antes. Amo su palabra, lo hemos tocado un par de veces, ¿no? No solamente amar a Dios, amar su palabra, ¿no?
alabarlo por su palabra, obedecer su palabra. Lo hemos tocado ya varias veces. El tema que no hemos tocado y que a mí me llamó la atención es la primera frase que dice: mi corazón tuvo temor de tus palabras. Ahora, muchas veces hemos hablado del temor a Dios. Es un tema que lo hemos tocado varias veces. ¿Qué cosa es ese temor a Dios? Es una mezcla de sentimientos. Nadie lo puede definir con exactitud. El temor a Dios es una mezcla de sentimientos, una mezcla de temor, de respeto, también de confianza, de seguridad, ¿no es cierto? El temor es esa sensación que tenemos cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a la omnisciencia de Dios. Cuando tu corazón se sensibiliza y te das cuenta que Dios lo sabe todo. Y cuando tú te das cuenta de eso, ¿cómo reaccionas? Si dijéramos la próxima semana, tenemos un culto especial, hemos injertado en la cabeza de Mario, hemos injertado un chip y todos los pensamientos de Mario están siendo grabados en ese chip, y en la próxima semana vamos a venir al culto y vamos a ver todo lo que Mario pensó durante la semana. La tierra se abre. Y la tierra se abre y que me trae, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque muchísimas cosas pasan en nuestra cabeza que no las decimos, ¿no? En cierta manera, muchas veces guardados por diplomacia, por cortesía, no decimos, ¿no? Mi vida, ¿qué tal? ¿Se me ve gorda? No digas que está gorda, porque vas a tener serios problemas. Vas a tener serios problemas, ¿no? Tienes que decir, por ejemplo, se te ve guapa, se te ve atractiva, estás bonita, ¿no? Se te ve saludable, por ejemplo, también, ¿no? Ahora, cuando tú te das cuenta que Dios sabe aún tus pensamientos, eso pone una sensación en tu corazón. Eso es temor a Dios. ¿Te das cuenta? Esa sensación es temor a Dios. Por ejemplo, cuando te enfrentas a la omnipotencia de Dios. Es decir, tú sabes que Dios es tan poderoso que Él basta con que mueva el meñique y desaparecemos. El día en que Dios se levanta y dice, ay, hoy día quiero traérmela a Tania, se fundió. No tiene nada que hacer, no hay nada, no podemos, ni la iglesia podemos impedirlo. Nada, el día en que Dios dice, hoy día se viene conmigo, se va. Pero va a llegar tarde. Y entonces, cuando te enfrentas a la omnipotencia de Dios, ¿qué sensación te da? Te da una sensación de respeto, de cuidado, ¿no es cierto? Eso es temor a Dios. O cuando, por ejemplo, eres consciente de la omnipresencia de Dios. Un amigo mío, hace muchos años atrás, llegó una película al cine, que era una película para adultos, y entonces él era creyente. Y él se fue al cine a ver la película, solo. Él sabía que estaba mal. Él sabía que estaba mal, pero la curiosidad se fue. El cine reventaba de gente, porque todo el mundo quería ver la película. Y él estaba sentado en medio y a su lado había un asiento vacío. La gente se sentaba en las escaleras para ver la película y el asiento de él estaba vacío. Y nadie quería sentarse a su costado. Y estaba el asiento vacío. Y en un momento él agachó su cabeza y dijo, perdóname, Señor, sé que estás ahí. Y se paró y se fue. Cuando tú eres consciente de la omnipresencia de Dios, cuando nadie te ve, y eres consciente que ahí está el Señor, ahí está.
Entonces, ¿qué sensación tienes? Tienes una sensación de, el Señor está conmigo, me está acompañando, pero cuidadito con lo que haces. Esta sensación es temor a Dios. Y cuando eres consciente de que el amor de Dios está contigo, que te protege, que te cuida, que sus ángeles te acampan alrededor tuyo, y tienes esa sensación de paz, de saber que está ahí la paz de Dios acompañándote, te da una confianza, te da una seguridad, eso también es temor a Dios. Entonces definir el temor a Dios es difícil, porque es una mezcla de sentimientos, ¿no? Entre sentirte desnudo ante Él, saber que Él sabe todo, está que te acompaña, pero también sientes la paz que te protege. Toda esa suma de sentimientos es el temor a Dios, y es difícil definirlo. Pero el tema de hoy no tiene que ver con el temor a Dios. El tema de hoy tiene que ver con el temor a su palabra. Leamos el versículo 161. Príncipes me han perseguido sin causa. Ahora, la palabra príncipes que aparece acá en el hebreo son poderosos. También se puede traducir como los que tienen la fuerza, el poder para aplastarte, ¿no? Poderosos me han perseguido sin causa. Pero, enfrente a esa situación, el salmista dice, pero frente a esos que me persiguen sin causa, yo descanso en su palabra. Y por eso dice, mi corazón tuvo temor de tus palabras. La traducción en lenguaje actual traduce así: yo no les tengo miedo a los poderosos que me persiguen, solo tiemblo ante tu palabra. Y la Nueva Traducción Viviente dice, gente poderosa me acosa sin razón, pero mi corazón solo tiembla ante tu palabra. O sea, yo no tiemblo ante nadie, no le tengo miedo ante nadie, solo tiemblo ante tu palabra. Recuerdo hace muchos años una frase que me impactó. Spurgeon es uno de mis autores favoritos, un predicador del siglo 1800, 1900. Y las prédicas de él eran impactantes, ¿no? Dice que rara vez había tiempo para que sus prédicas terminaran. Antes que él terminara, ya la gente estaba arrodillada adelante, orando y pidiendo perdón a Dios. Porque era duro, pero duro, ¿eh? O sea, y entonces yo me he leído los libros de Spurgeon, ¿no? Una frase que dijo Spurgeon para mí me marcó en mi predicación. Y él dijo, solo tiemblo ante su palabra. Y tiemblo cuando voy a entrar a predicar. Porque palabra de Dios transforma vidas. Palabra de hombres lleva al infierno. Y entonces él decía, cuando me paro en el púlpito, yo quiero predicar la palabra de Dios y tiemblo de solo pensar en el peligro de usar un texto bíblico y torcerlo de tal manera que deja de ser palabra de Dios y se convierte en mi mensaje manipulado. Y entonces tiemblo a la hora de predicar la palabra porque quiero predicar solo la palabra de Dios. Qué fuerte, ¿no? Y a mí me marcó esa frase. Porque yo le decía, Señor, yo quiero predicar solo tu palabra. ¿Esto va a doler? Sí, va a doler. ¿Va a haber gente que va a hablar mal de mí? Claro que sí. ¿Va a haber gente que me va a atacar, a acusar? Claro que sí. Pero no importa, porque solo temblamos ante su palabra. Y miren lo que pasa cuando tememos a su palabra. Dice, todos queremos que Dios escuche nuestras oraciones, ¿no? Queremos estar bajo la mirada de Dios. Y miren lo que dice el Salmo 34:15. Los ojos de Jehová
están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. En Isaías hay un pasaje que me gusta mucho y que quiero que leamos. Isaías 66. Isaías 66, versículo 1 y 2. Isaías 66, versículo 1 y 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Lo que está pasando en Isaías es que la gente decía, queremos honrar a Dios y queremos construirle un templo que sea impactante, impresionante, ¿no? Vamos a construir un coliseo para 15,000 personas. Vamos a construir algo que sea un templo maravilloso para Dios, ¿no? Y frente a eso, Dios agarra y dice, el cielo es mi trono. El cielo es mi trono. Y la tierra, el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? A ver. ¿Qué cosa se puede comparar al cielo y a la tierra para que me hagas tú una casita y creas que en esa casita voy a estar yo morando? ¿Ah? ¿Qué se te ocurre? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? ¿Crees que me van a construir un templo tan digno del Dios que creó el universo? No. ¿Crees que voy a estar mirando yo ese templo? No. ¿A quién voy a mirar? No voy a mirar los edificios. Voy a mirar a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Si tiemblas ante su palabra, Dios te mira y te escucha y responde y te cuida. Vamos a una historia interesante que nos ilustra qué significa esto. Vamos a Éxodo capítulo 9. Éxodo capítulo 9. Versículos 18 y 19. Y les voy a dar un poquito la introducción. Para liberar a su pueblo del yugo egipcio, Dios envió 10 plagas. Ustedes conocen la historia. La 7ª plaga era lluvia de granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto. Granizo en Egipto. Granizo en Egipto. Estuvimos con mi esposa y estaban a 40 grados de temperatura y le dijimos, nosotros no soportábamos el calor y el egipcio nos dijo, no, todavía está fresco, todavía va a calentar más. A los 50 grados, el cielo completamente despejado, ni una sola nube, ni una sola nube. Por eso Dios le puso la nube a su pueblo cuando salieron de Egipto, porque no hay una sola nube, el cielo es completamente celeste. Y el sol te cae directamente al punto en que te comienza a afectar. O llevas sombrero, te pones en la sombra, o te echas agua, porque para nosotros es difícil. Granizo en Egipto. Y esa era la 7ª plaga. ¿Qué tal? Va a caer granizo como nunca antes ha caído en Egipto, ¿eh? Te aviso. La 7ª plaga. Entonces, en Éxodo dice, versículo 18,
He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo. Porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. ¿Han visto esos videos en algunas partes del mundo donde empiezan a caer unos granizos de este tamaño y comienza a reventar el auto y revienta la luna, comienzan a bollar el techo? ¿Se han dado cuenta? Bueno, Dios en su bondad le avisa a Faraón: va a caer granizo como nunca antes en la historia. Recoge tus animales y tu gente y escóndanse, porque el que esté en el campo va a caer el granizo y los va a matar. Los va a matar, porque van a caer unas piedras del cielo y los van a matar, ¿no? La orden era: envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halla en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Versículo 20, escuchen bien. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. El que tuvo temor de la palabra, creyó en ella y puso a sus animales, a su gente, a sus siervos, a su familia, los puso a buen recaudo. Pero el que no creyó, y acá la frase me encanta, el que no puso en su corazón la palabra de Jehová. Es como que la palabra de Jehová queda afuera. ¿No les ha pasado eso? Yo lo siento muchas veces cuando predico. Hay gente que cuando está escuchando la predica, está tomando la palabra de Dios y la está guardando en su corazón. Hay gente en la cual le rebota. Yo le digo los toreros. Porque viene la palabra y pásale para la palabra. Y viene la palabra, la palabra. ¿No es cierto? ¡Ole! Esquivan la palabra. Encuentran la excusa correcta. No agarran la palabra y la guardan en su corazón, sino esa palabra es muy buena para Roberto, ¿no? Esa palabra es muy buena para mi tío, le voy a mandar el video, ¿no? Para todos los que están allá, pero para mí no. Entonces dice, el que tuvo temor de la palabra, ¿qué hizo? Creyó en la palabra y obedeció. El que no tuvo temor de la palabra, no puso en su corazón la palabra de Jehová, continuó su vida normal. ¿Y qué pasó? Versículo 24. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo, destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Creo que esta ilustración, este pasaje, es tremendamente claro. ¿Qué significa tener temor a su palabra? Hemos estudiado en el pasado qué cosa es el Salmo 119. El Salmo 119 dice, es la reacción de un corazón que llega a comprender que detrás de la palabra de Dios se esconde el profundo y eterno amor de Dios por nosotros. Y yo decido creer en ella y obedecerla. Eso es el temor a la palabra de Dios. Y es así de fácil, ¿no?
Por ejemplo, en la palabra de Dios dice en 1 Corintios 6, 18, nos dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es la orden de Dios. Si tú temes a la palabra de Dios, huyes de la fornicación. Porque estás escuchando el mensaje de Dios y dices, wow, la orden de Dios, cae granizo. Obedezco, me guardo. Va a matar mis animales, los guardo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad. Y como la palabra de Dios es verdad, entonces yo me someto a la palabra de Dios y la obedezco. Porque si no la obedezco, mañana cae granizo y se muere mi vaca. Y cuando el texto dice, huye de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, contra su propio cuerpo fornica. Contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué? Porque cuando estás fornicando, estás afectándote tu propia alma. Toda persona que ha fornicado no olvida su fornicación nunca. Toda persona que ha fornicado en algún momento de su vida, recuerda cuando fornicó. Ese pecado no pasa inadvertido, queda marcado dentro de tu alma. Entonces, cuando yo escucho una orden de Dios y obedezco, estoy teniendo temor a la palabra. Y cuando no tengo temor a la palabra, juego con el pecado. Porque yo soy más sabio que Dios. Entonces, mira, este pastor es demasiado extremista, ¿me entiendes? O sea, no es que esté fornicando, lo que pasa es que no estamos conviviendo, ¿ah? No estamos conviviendo. Estamos casados delante de Dios. ¿Así? Sí. Antes de acostarnos, nos arrodillamos y le decimos, Señor, ahora sí, a partir de ahora estamos unidos delante de ti. Y por tanto ya no es pecado. ¿No? Ya no es pecado. Claro, en 3 meses no se llevan bien y se separan. ¿Y qué pasó? ¿No estaban unidos delante de Dios? Entonces comenzamos a manipular la escritura. Yo soy progre. ¿Me entiendes? Hay que acostarse con cualquiera, identifícate como una manzana, como una papaya, lo que sea, ¿no? Ya está. Y entonces puedes vivir tu sexualidad como te da la gana. Todo eso, hermano, todo eso es mensaje diabólico. Porque el que teme a la palabra, obedece. Si no temo a la palabra, manipulo la escritura. ¿No? Me gusta, por ejemplo, vamos a ir avanzando, porque si no vamos a terminar. Cuando yo leo la palabra, encuentro que hay 3 tipos de señales o mandamientos. 3 tipos de señales o mandamientos. Y tomen nota de esto, porque hay 3 tipos. Siguiente. Hay señales en la Biblia que son de peligro. Cuidado, riesgo eléctrico, alto voltaje, ¿verdad? Esas son señales de peligro en la Biblia. La segunda, prohibido, no estacionar. Y la tercera, pon atención, curva peligrosa, por ejemplo, ¿no? Las advertencias de Dios en la Biblia son señales en el camino que nos indican peligros, prohibiciones, o nos llaman a poner atención y tomar las precauciones necesarias. Las advertencias de Dios en la Biblia son expresiones de un Dios amoroso que cuida de su pueblo. Las advertencias de Dios en la Biblia nos muestran cuando estamos quebrantando la palabra de Dios.
Las advertencias de Dios en la Biblia nos quitan toda posibilidad de autojustificación cuando cosechamos el resultado de nuestros malos actos. Las advertencias de Dios en la Biblia nos hacen recordar que la palabra de Dios es firme y que no se puede torcer. Por ejemplo, yo leo la Biblia y encuentro señal de peligro. Por ejemplo, ¿qué cosa es una señal de peligro? Por ejemplo, esta, ¿no? Proverbios 5, 18 al 23. Proverbios 5, 18 al 23. Sea bendito tu manantial. Alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena, y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Él considera todas tus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades. Retenido será con las cuerdas de su pecado. Morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Esta es una señal de peligro. ¿Por qué? Porque no has caído todavía. Pero te dicen, ¿por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? Y estaba viendo, muchas veces en el internet hay esos videos donde vi a un actor, no me acuerdo quién, un actor conocido. Bueno, y muy guapo él, joven, ¿no? Y que él estaba parado en una reunión, una fiesta, y él estaba tomando una gaseosa, un café, no sé, y alguien se acerca, una mujer se acerca, y le dice, hola, ¿qué tal? Te he estado mirando toda la tarde desde allá. ¿No quieres tomar una copa conmigo? Y el actor volteó, la miró y le dijo, yo estoy casado, anda y sigue mirando. Y es interesante porque muchas veces vamos a encontrarnos con este tipo de riesgos, con este tipo de amenazas a la fe. Y entonces esa es una señal de peligro. Ten cuidado, no juegues con el pecado. Si temes a la palabra, recuerda que hay cosas peligrosas con las que no debes jugar. Y repito, lo he contado ya un par de veces, esta semana me llegó otro correo, un correo donde me amenazaban en el correo. Y me decían que si no les pagaba una cantidad de euros, que tenía que depositarlo en bitcoins, en no sé dónde, porque ellos habían hackeado mi computadora, ¿no? Habían hackeado mi computadora y que iban a publicar a todos mis amigos del Facebook todas las páginas de web pornos en las cuales yo visito, ¿no? Y que si no les pagaba 600 euros, no sé cuántos, 600 euros, entonces ellos iban a revelar eso. Y que ellos sabían cuál era el correo de mi esposa y se lo iban a mandar, ¿no? Y entonces cuando yo vi eso, si tuviera rabo de paja, ¿qué pasa? ¿No? Si tuviera, no vayas, envías el dinero porque tienes miedo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Pero, o sea, y eso es porque la mayoría de hackers trabajan con inteligencia social. O sea, te agarran. Me estoy muriendo, tengo cáncer, tengo 80 millones y quiero compartirlo con alguien como usted. Y tú, ay, mira qué bueno, ¿no? Entonces, pones ahí y ya estás, te engancharon. O sea, los hackers trabajan con inteligencia social. La Biblia, cuando te habla de estos peligros, el peligro de la pornografía,
de la fornicación. Muchos versículos son cuidado, cuidado. Entonces, si tú temes a la palabra, obedeces. La segunda forma en que la Biblia nos habla es por medio de prohibiciones, ¿no? Ahí el texto más conocido es Éxodo capítulo 20, ¿no? Ahí están las prohibiciones. Vamos a Éxodo capítulo 20. Y esto va a ser interesante. No es no, ¿verdad? No es no, no. No es no. Si tú quieres pasarte con una chica y la chica te dice no, no es no. O es de repente. Es no. La Biblia nos dice en Éxodo capítulo 20, por ejemplo, el versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. ¿Ah? No es no. Prohibición. ¿Qué tal esta respuesta? Pero una imagen chiquita. ¿Qué tal? ¿No? Una imagen chiquita, ¿no? De la Virgen de Chuchuasi. La Virgen de Chuchuasi, ¿no? Una imagen chiquita, ya, no mucha, tampoco va a tener un montón, ¿ya? Solamente una chiquita nomás. ¿Es correcto? No es no. Tú temes a la palabra y no lo haces. ¿Verdad? Vamos a ir más. No, vamos a, por ejemplo, en el versículo 13. Porque todo es no, ¿no? Pero en el versículo 13. No matarás. Esto acá se incluye el aborto. No matarás. ¿Eh? Prohibición. No, no es no. Ay, pero pastor, una matadita nomás, una matadita a mi vecino que todo el día me molesta. Una matadita y ya no mato más. ¿Qué tal? ¿Está bien o no? No es no. No cometerás adulterio. Un par de veces nomás, para probar, para ver qué se siente. No hurtarás. No es no. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás a la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni su auto, ni su casa, ni su, nada. No es no. Pero ¿puedo codiciar un poquito? Ay, no sea así, pues, pastor. No hurtarás, pero ¿puedo hurtar un poquito nomás. No es no. Ahora viene la versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No es no. Si no mato y no se acepta una matadita, si no hurto y no se acepta una hurtadita, ¿por qué guardar el día del Señor? Sí, hay esa acepta de excusas ahí, para eso sí hay excusas. Cuando la palabra dijo, y está dentro de los 10 mandamientos, que tú puedes hacer todo lo que quieras en 6 días, todo lo que quieras puedes hacer en 6 días. El séptimo día es del Señor. Una cosa interesante que alguna vez aprendí es esto, ¿no? ¿Cuánto te pide el Señor de tu tiempo? La séptima parte. La séptima parte te pide el Señor de tu tiempo. Y está en los 10 mandamientos.
No es uno de esos mandamientos de los judíos el 348. ¿Temes a la palabra? En tercer lugar, y vamos acercándonos al final, en tercer lugar están las señales de pon atención. ¿No? Pon atención. ¿Qué significa poner atención? Significa que si bien es cierto hay un peligro, en cierta manera tú tienes la oportunidad de evaluar, de ser consciente, de pensar y decir, ups, tengo que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, en los últimos tiempos dice la palabra que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Saben ustedes que con el tiempo algunos de ustedes se van a enfriar? De repente yo. ¿Por qué? Porque está profetizado que se va a multiplicar la maldad. Ahora, cuando pensamos en la maldad, nosotros nos vamos a los extremos, ¿no? Cuando se ha multiplicado la maldad, los asesinos, violadores, ¿no? Esos son los malos, ¿no? Ladrones, estafadores, esos son los malos, no. Cuando la Biblia habla de maldad, habla de muchísimas formas de maldad más simples, ¿no? Cuando tú, las pequeñas cosas de maldad que vamos dejando que entren en nuestra vida, chismes, flojera, aburrimiento, envidia, esas pequeñas cositas que se van metiendo en nuestra vida, porque no somos asesinos, no somos violadores, pero quizás somos mentirosos, quizás somos egoístas, ¿eh? Nos falta misericordia, y esas pequeñas cositas van enfriando el amor. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Volviendo al mismo tema. ¿Por qué es una señal de ponga atención? Cuando el autor de Hebreos escribe, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. No hay peligro, no hay un peligro. O sea, no es alta tensión, cuidado, si metes la mano te quemas. No, tú puedes dejar de congregarte si quieres, no hay problema. Y probablemente no vas a sentir el efecto mañana. Lo vas a sentir de todas maneras, pero a la larga. Entonces no es como, cuidado, peligro, pero es pon atención. Pon atención. Porque como algunos tienen esa costumbre de dejar de congregarse, lo que no se imaginan es que la fe se va enfriando y llega un momento en que cuando la fe fría, la fe ya no quiere crecer, porque ya se enfrió. El carbón se enfrió, ya no calienta nada. Entonces tenemos señales de peligro, señales que te prohíben, señales que te dicen, pon atención. Y todo tiene que ver con el temor a su palabra. ¿Tienes temor a su palabra? ¿Y cómo vas a saber qué es lo que Dios te dice? ¿Cómo vas a saber cuáles son las señales de peligro? ¿Cuáles son las señales de prohibición? ¿Cuáles son las señales de pon atención si no dedicamos tiempo al estudio de la palabra diario? Y volvemos al mismo tema. Hemos vuelto a este tema muchas veces en la palabra. Siempre llegamos a lo mismo. ¿Por qué no tenemos tiempo directo con la palabra para conocer la voz de Dios? ¿Por qué? No tengo un tiempo diario. ¿Cómo sé yo que Dios qué quiere de mí y qué no quiere de mí? Y por eso, hermanos, hace un tiempo atrás vimos este cuadro que están viendo, ¿se acuerdan? Oír la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, memorizar la palabra, meditar en la palabra. Termino. Hay una historia, sí. Hay una máxima que tiene el derecho, que dice que el desconocimiento de la norma o el desconocimiento de la ley no lo exime de ninguna responsabilidad. De culpa.
exacto. Cuando te para el policía y te dice, esto está mal en el auto, y tú dices, ay, no sabía, y él dice, ah, qué pena, igual recibe la multa. Y quiero terminar con una historia que está en la palabra. En el libro de Deuteronomio, cuando Dios habla a Moisés, recuerden que después de la época de Moisés, van a llegar a la tierra prometida y van a entrar de la mano de Josué. Y van a vivir 400 años, escúchenlo bien, 400 años van a vivir con jueces. ¿Qué cosa era un juez? Un juez es un líder político-militar que Dios levantaba. Cuando el pueblo estaba mal, Dios levantaba un líder político-militar y los liberaba de la opresión de los filisteos, de los moabitas y de toda esa gente. Porque esa gente, el pueblo de Dios caía, se debilitaba espiritualmente y la consecuencia era que caían esclavos de los pueblos vecinos. ¿Entendieron? Cuando nos debilitamos espiritualmente, caemos esclavos de los pueblos vecinos. Y entonces ellos caían esclavos, pero luego en la esclavitud clamaban a Dios. Clamaban a Dios. Porque, por ejemplo, los filisteos venían y atacaban justo en la cosecha, y se llevaban toda la cosecha, y se llevaban los animales. Y el pueblo de Israel vivía en una pobreza extrema. ¿Por qué? Porque estaban sujetos a estos filisteos que eran más fuertes y que venían y se llevaban todo. Entonces llegó un momento de desesperación. Estás desesperado en tu vida, estás clamando a Dios por tu vida. Y entonces Dios levantaba un juez. ¿No? Dios se acercó donde Gedeón. Y le comienza a decir, tú te vas a levantar, ¿no? Y Gedeón comienza a discutir con él. Ay, Señor, a mí me dices, o sea, etcétera, etcétera. No voy a entrar a la historia de los jueces, pero 400 años estuvieron con jueces. Se levantaba el juez, los liberaba. Mientras vivía el juez, todo estaba bien, porque el juez ponía las normas, hacía que el pueblo buscara a Dios. Cuando moría el juez, el pueblo regresaba, como el perro vuelve a su vómito y el chancho al fango. Entonces, todo tiempo de jueces, hasta que después de 400 años, un día, el pueblo pide rey. ¿Por qué? Todos tienen rey, pues, ¿ya? Todos los filisteos tienen rey. Los moabitas tienen rey, nosotros no tenemos rey, queremos rey. Y Samuel les dice, nosotros tenemos Dios, no tenemos rey, tenemos Dios. Pero el pueblo quería rey. 400 años después, a Moisés, Dios le dice, 400 años antes, le dice, escúchenlo bien, le dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites, y digan, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores. A Moisés, ¿ah? Increíble, ¿no? 400 años antes, Dios le dice, Moisés, dentro de 400 años, o sea, tú vas a ser polvito, ¿ya? O sea, tú ni vas a estar, pero dentro de 400 años van a pedir rey. Y quiero que escribas, en el libro de Deuteronomio, quiero que lo escribas, para que la gente lo sepa, dice, y cuando te pidan rey, como todas las naciones que están a mi alrededor, pondrán rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, que fue, Samuel escogió a Saúl primero, después a David. De entre todos tus hermanos pondrán rey sobre ti. Ahora escuchen, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, era decir, no se enriquecerá. Ni tomará para sí muchas mujeres, cosa que hicieron, para que su corazón no se desvíe, cosa que ocurrió. Ni amontonarán ni plata ni oro. ¿Ah? Y escúchenlo con atención.
Y cuando se siente sobre el trono, escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original, que está a cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo el rey. Y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley, para ponerlas por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, ni a diestra, ni a siniestra, para que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. La orden era, cuando llegue el rey, le vas a decir que mande a hacer una copia de la ley, del original, ¿eh? No quiero de copias, del mismo original se va a hacer una copia ahí, y la va a tener consigo todo el tiempo para leerla todos los días. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios. 2. Para guardar todas las palabras y ponerlas por obra. 3. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, ni a diestra a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos. Entonces, hermanos, ¿temes a Dios? ¿Sí? ¿Temes su palabra? Cuando ves una señal de cuidado, peligro, ¿te alejas? Cuando ves un mandamiento de prohibido, no se hace, ¿lo haces? Cuando ves una señal de, hey, pon atención, curva peligrosa, ¿pones atención? ¿O juegas con el pecado? Interesante, tener temor de Dios y ahora tener temor a su palabra. Gracias, Señor, por esta mañana y por la palabra. Te bendecimos, te agradecemos de todo corazón por el mensaje que nos has dado. Padre, yo sé y todos sabemos que en la medida que el tiempo se acerca, cuando vengas por segunda vez, sabemos, oh Dios, que el amor de muchos se enfriará. Padre, en Mateo nos habla que en algunas regiones habrán terremotos, desastres ecológicos, naturales. En otras regiones habrá persecución, los padres entregarán a los hijos entregarán a los padres, cosa que ya está ocurriendo en algunos países. Y en otras regiones no habrá persecución, no habrán terremotos, pero el amor de muchos se enfriará. Y Padre, quizás nos ha tocado a nosotros aquí en Europa esa parte. Te pido perdón, Padre, por todos aquellos hermanos cuya fe se está enfriando. Y te pido perdón, Señor, porque muchas veces como creyentes no tenemos temor de tu palabra. Enséñanos a leerla, pero enséñanos a obedecerla. Enséñanos a estudiarla, pero también creer lo que está escrito y acomodar nuestras vidas de acuerdo a ello. Oh Padre, ten misericordia de tu pueblo. Estás por venir, queremos recibirte con gloria, con gozo. Padre, toca nuestros corazones. Tócanos, Señor. Te bendigo, Dios, en el nombre de Jesús.